Paco León Alemán, ingeniero técnico agrícola, especialidad en hortofruticultura y jardinería. También es grado en Ingeniería Agroambiental por la Universidad de León y máster en Sanidad Vegetal por la Politécnica de Valencia. Paco empezó en 2001 a trabajar desde la base en campo y bueno, ha pasado por Gesplan, luego ha estado en varias empresas del sector de jardinería, destacando su trabajo en la cadena RIU como responsable de jardinería en Canarias, Cabo Verde y Madeira. Actualmente está con nosotros en Gesplan trabajando y es el responsable del proyecto actualmente de Más Dunas 2. Y él nos va a hablar de la reproducción de Balancón y plantación estratégica para la restauración de la duna costera de Playa del Inglés. Cuando quiera. Bueno, buenas tardes a todos. La charla de hoy se va a centrar, ¿se oye bien? Se va a centrar en dos bloques principales, uno sobre la reproducción y otro sobre la plantación estratégica, siempre encaminado a restaurar lo que es la duna costera, ¿no? Entonces, hablar de reproducción, como todos conocemos, hay dos grandes tipos, lo que se conoce como reproducción sexual, donde hay un intercambio de material genético, o la reproducción asexual, donde a partir de una planta vamos a reproducirla con las mismas características de la planta madre. Veremos que para la fase sexual teníamos un problema y es que la arena de la fase 1 ya había sido vertida y teníamos que conseguir planta en un corto espacio de tiempo. Entonces, como bien Manuel Viera en su tesis en 2015 llegó a determinar, la madurez de la semilla de Balancón tarda unos 220 días en alcanzar esa madurez, motivo por el cual esa línea de trabajo pues actualmente está paralela, pero optamos más por localizar plántulas que hubiesen germinado, lo que vimos hoy en la visita, en estas zonas de deflación. Son plantas que ya están aclimatadas a las condiciones de la reserva y ya pues nacidas allí. Entonces, esto básicamente después de las lluvias, en las zonas de deflación, localizamos los individuos nacidos, hacemos lo que es el proceso con mucha delicadeza de extracción de la plántula, incluso con agua. Y fíjense, este sería el tamaño adecuado para poder sacarla sin que la planta sufra demasiado. Prácticamente es de 4 veces la longitud de la raíz de lo que vemos emergiendo, ¿no? Y este es el resultado, por ejemplo, de una extracción que hicimos esta semana tras la tormenta Hermín, que nos ha venido bastante bien. Por otro lado, para la reproducción asexual probamos 3 tipos de esqueje y de estaca en este caso, ¿no? Esqueje de la parte terminal, estaca de la zona intermedia y estaca de la base, ¿no? Cuanto más hacia la base, más lignificado y de un diámetro mayor. Se recolectaban de los ejemplares más saludables y en mejor estado y se llevaban a los contenedores. Estos contenedores, como el que Manolo nos ha mostrado, fueron construidos para este fin, con tuberías de PVC, tienen 75 milímetros de diámetro y casi 40 centímetros de profundidad. Aquí pueden ver un ejemplo, a la izquierda lo que es una estaca y a la derecha lo que puede ser un esqueje yema terminal. Esta tubería de PVC está, pues como se ve, cortada longitudinalmente, unida con brida, de manera que en el momento de la plantación se eliminan las bridas, se quita una mitad, se deposita en el hoyo de plantación, se arrima lo que es la arena y se quita la otra mitad y prácticamente lo que es el cepellón no sufre ningún tipo de daño y garantizamos poner en contacto a las raíces a las zonas más profundas.
Esto es un ejemplo de la zona donde estuvimos hoy, de la plantación que se hizo en 2018, lo que se llamó Zona 1, delante de Santa Mónica, y para que observen un detalle de cómo las raíces del balancón es una planta que se extiende mucho superficialmente, hasta el punto de... El otro día, por ejemplo, tras la lluvia, pudimos observar estas pequeñas raíces. Está todo el suelo, un entramado de raíces. El principal, o uno de los principales problemas que nos hemos encontrado a la hora de la reproducción, la presencia, como Manolo y Marta decían, de hongos, ¿vale? La granja agrícola del Cabildo, pues en un primer diagnóstico, una primera aproximación, creemos que probablemente sea Cladosporium, ¿vale? Es un hongo cosmopolita que se encuentra en todos los ambientes y que cuando hay condiciones pues se desarrolla y ataca. Esto es una estaca afectada por hongo. Esto es una pequeña descripción del hongo y bueno, puede sobrevivir en trozos de hojas secas en el suelo. Estamos incidiendo mucho en lo que es la desinfección tanto del sustrato como de las propias estacas, y es un proceso que estamos mejorando. A raíz de la entrada en vigor del decreto del 1311/2012 de uso sostenible, pues bueno, cada vez se hace más complicado tener productos que nos permitan sacar plantas, combatirlos, sobre todo el hongo y tal. En 2015, con estos productos, que es ácido indolbutírico, ácido naftalenacético y el fungicida Ciran, prácticamente se alcanzaban unos resultados de un 100% de enraizamiento. Actualmente el Ciran no está autorizado. Estamos probando con agua oxigenada, lo que es el peróxido de hidrógeno, tiene un poder desinfectante y demás. Son datos que hemos ido mejorando y que nos están sirviendo un poco para cada vez afinar más y poder obtener las plantas que necesitamos, ¿no? Esto es un ejemplo que ya lo vimos esta mañana en la zona 1, como un ejemplar ya de 3 años se ve completamente fulminado por el hongo. Probablemente pueda ser que hay una alta densidad de plantación en esta zona, con lo cual no hay mucha aireación, pero bueno, todos son hipótesis que se están trabajando, ¿no? Vamos a contar de manera resumida lo que se hizo en la primera fase, un reforzamiento de la población de balancones. Este trabajo lo hizo el compañero Ramón Gallo y Lidia Suárez. Se distinguieron, porque tenemos que distinguir lo que es plantar en zonas de deflación o zonas interiores de lo que es la propia duna costera, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de las zonas interiores. Se plantaron en total en la zona alta de Playa del Inglés en 5 parcelas, de la 1 a la 5, estas cantidades, y en la zona de Cañada de la Penca, en estas otras 2 parcelas, 6 y 7, unos 30 ejemplares más. De esa plantación se le hizo un seguimiento un año posterior y los porcentajes de supervivencia son los que aquí se muestran, bastante buenos. Hacen una media de un 78%, están bastante bien. Y el otro día, para aportarlo ahora a la jornada, lo volvimos a contar. Y solamente comentar como cosa curiosa, bueno, la parcela 4 se la tragó la arena directamente, no quedan individuos. Todas las demás parcelas han disminuido algo, bien sea por el hongo o por las causas que hayan sido, y en la parcela 1 incluso hasta ha aumentado. Entonces eso apunta también un poco que ya está empezando a haber regeneración en esas parcelas proveniente de los balancones que están por delante. Están cayendo en esta zona de deflación y hay unas condiciones adecuadas para la germinación. Vale, todo esto representa un 60%. Este es el aspecto que tienen los balancones, bastante bueno. Y ahora pasamos a hablar de la duna costera. Vale, en duna costera nos encontramos con la siguiente situación.
Teníamos la parcela, lo que está en rojo, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, que eran parcelas donde habían balancones, ya fueran envejecidos o con piedras o como fuera. Esos tenían un balizamiento con volardos y demás. Y en azul tenemos las zonas que se destinaron a lo que es los captadores de arena en sus diferentes modalidades, que se llamó zona 1 norte captadores, 1 sur captadores, 2 norte captadores y 2 sur captadores. Claro, la arena se había vertido, ya estaba empezando a entrar y necesitábamos, Marta nos traslada la necesidad de aumentar la superficie de estas parcelas para poder plantar antes de que la arena llegase, ¿no? Entonces son los contornos en lila que ven. Se creó la zona 1 captadores, que agruparía a las otras 4 anteriores, las 2 captadores. La 27 se amplió hacia atrás, previendo un poco el movimiento que iba a tener, y la nueva 3, que es de nueva creación. Bueno, lo verdaderamente importante, que hemos pasado de 16.000 y pico a 32.000 y pico metros cuadrados de parcela experimental. En esa parcela experimental, como Manolo antes ya comentaba, en el año 2021 se plantaron 62 individuos. Este 1 es el número 181, es este de aquí, que era de regeneración natural y cuadraba con la distancia que Manolo nos iba indicando, y se le dieron los riegos igual que al resto. Y son las plantas que están en rojo y en verde aquí atrás, porque ya la arena venía avanzando y había que plantar ahí antes de que llegase. Este año 2022 ya la arena ha entrado al sistema, y entonces en esta primera fila, la primera línea al frente de este costero, ya tiene una cota adecuada, motivo por el cual hemos realizado las plantaciones en primera línea este año de 32 ejemplares. A eso se refiere, a elegir adecuadamente la zona, plantar antes de que llegue la arena, y la profundidad. Para plantar en estos lugares sí es necesario este tipo de contenedor, porque la humedad, el suelo con la humedad está muy profundo. En zonas de deflación lo tenemos más cerca. Vale. Esto era en conjunto de los 2 años, y ahora cada año, en 2021 fueron 62, y se decidió a 14 de ellos aplicarle, a todos se le aplicó riego, pero a 14 de ellos se decidió aplicarle un bioestimulante, a ver si producía algún efecto que fuera interesante, y son los que están marcados en rojo, ¿vale? Estos balancones experimentaron un crecimiento vegetativo más rápido, a pesar que se plantaron más tarde, y esa planta venía, digamos, en peores condiciones. Entonces, la aplicación de riego y bioestimulante es recomendable solamente el primer año. Y aquí una cosa importante, que ahora más adelante se aclarará: empezar a utilizarlo 3 meses antes del mes de agosto. Vale. De esa plantación que se hizo en 2021, tuvimos prácticamente un 92% de supervivencia. De la que se ha hecho este año, los números también, uno casi 92%, uno fue porque nos lo vandalizaron y otro fue porque le entró el hongo, pero en general las plantas están racionando muy bien. En 2018 se plantaron 138 individuos en diferentes casuísticas, con un captador de un tipo, de otro, dentro, sin, y de estos 138 sobrevivieron, no llegó a un 25%. Vamos un poco aprendiendo de la experiencia. Entonces, ¿qué factores creemos que hayan influido en esto? Bueno, lo primero es que la pandemia, el COVID, todo aquello que pasó, no hubo un seguimiento de los captadores, y tampoco el tema del riego no estaba tampoco previsto en el proyecto inicial. Se caían, el viento los deformaba, etcétera. Había enterramientos, había descalce. Eso fueron las principales causas de tanta mortalidad, ¿no? Y de los plantados en el 2021, los 5 que murieron realmente fue porque a partir de septiembre-octubre es cuando es la época de que comienzan los vientos
más importantes en la reserva, ¿no? En esa época ya la cuadrilla estábamos terminando y se vieron enterrados de manera muy rápida, y cuando se actuó para intentar desenterrarlos ya fue tarde, pero estaban en muy buen estado hasta que se vieron enterrados, ¿no? El tema de las pantallas que comentaba Manolo también fue una herramienta, y está siendo una herramienta muy eficaz. Cuando viene arena, mucha arena en poco tiempo, la pantalla ayuda a que no se entierre tanto el balancón, y después la aplicación de riego y el tratamiento foliar ayuda a que la planta esté en un estado vegetativo saludable, como para digamos, vencer ese enterramiento al que se vea sometido, ¿no? Los riegos se dieron durante 6 meses. Hay que tener en cuenta cómo es la dinámica de crecimiento del balancón. El balancón empieza con lo que es la floración en enero-febrero, y ya después empieza con una pequeña brotación, y hay un periodo claro de máximo crecimiento, ¿vale? Que son los meses de julio, agosto y algo de junio. Entonces, los esfuerzos se dirigieron a maximizar que en estos meses creciera lo máximo que pudiera crecer. Si el balancón crece, aumenta de volumen; si aumenta de volumen, aumenta la sombra eólica y, en consecuencia, el atrapamiento de arena. Esa fue un poco las directrices que seguimos, ¿no? Como productos bioestimulantes se escogieron una combinación de 2. Vale, lo voy a pasar un poco rápido. Un producto a base de algas y otro producto a base de aminoácidos y materia orgánica. De este producto descartar que son básicamente ácido fúlvico. Es una molécula de cadena corta, con lo cual la asimilación por parte de la planta es más rápida, y el resultado pues se ve en un desarrollo mayor y demás. Esto es así, realizando el riego, realizando la aportación de bioestimulante, que siempre va sincronizado. Y estas son las cantidades que se regaron. Al principio, este año 2022, 16 plantas, después se plantaron 11 más y después 5 más. Vale, una cosa también interesante de un estudio que se hizo el año pasado fue la caracterización hiperespectral, que la voy a nombrar nada más por encima, que consiste en que con un vuelo de dron y una serie de procesos se pretende determinar el contenido de clorofila en hoja, el contenido de pigmento marrón y el índice de área foliar, que nos dan un poco de información de cómo está creciendo los balancones, ¿no? A modo comparativo, esto es en junio y esto es en noviembre, el contenido de clorofila. Los vemos aquí más verditos, o sea, tenía mayor cantidad de clorofila. El índice de área foliar también aumentó. Y bueno, un poco la idea de esto es que los balancones que se trataron con riego y abono foliar tienen un estado vegetativo más saludable que con los de solo riego. Estas imágenes del día del vuelo. Esta diapositiva yo la comparto con Manolo para enfatizar en la toma de decisiones en campo, en conjunto. Diferentes días, la zona nueva 3 que hoy pudieron visitar. Esto es al final de la zona 2 captadores, en las últimas plantas de la primera línea costera. Aquí se ve el proceso de extracción de la maceta, como el cepellón se queda perfectamente intacto, el mismo. Y bueno, plantaciones de 2021. Aquí podemos ver a la derecha de las plantas cómo la arena va entrando. Esto es en la primera línea. Y bueno, lo que hemos visto hoy. Estos balancones lo plantó Marta y yo, en este caso, cuando llegamos al proyecto, y vean cómo en un año y medio pues se han totalmente colapsado hasta arriba. Esto tiene 90 a 1 metro, pues son las mismas plantas. Esto desde otra perspectiva. Y muy importante la implicación, en este caso con el cuerpo de agentes de medio ambiente. Estar en continua comunicación facilita y hace que las labores fluyan mucho más, y es un poco lo que pretende reflejar la diapositiva. De cara a 2023, ya Marta nos indicará, pero aquí vemos que el frente está roto. La idea sería seguir reconstruyendo este frente,
y ver aquí esta zona qué pasa con esto. Y bueno, todo esto no hubiera sido posible sin el equipo humano de GESPLAN. En 2021, Lidia Suárez, Juan del Pino, que no está por aquí hoy, Ramón Castellano, Adrián Báez, que no está, Pepe como maquinista. Bueno, Adrián que estuvo en práctica y después se le contrató. Y ya para el año 2022 ya se nos une Miguel Marrero como técnico de ayuda a la producción, los capataces Joaquín Molina, Juan Manuel de la Nuez, y los operarios especializados Iván Hernández, Eduardo Cruz, y los maquinistas Domingo y Máximo, y Andrés Medina Comás, que estuvo de prácticas con nosotros. Gracias a ellos por la labor realizada. Y me quiero despedir con esta imagen del Esteban Alarcón resurgiendo al enterramiento al que se está viendo sometido. Muchas gracias.